Bueno, continuamos con esta próxima reflexión que la llamaría el demonio de la omisión. Voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra y les voy a leer a ustedes de la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, desde el versículo 13. Perseverancia de los tesalonicenses. Y por eso también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra que os predicamos, la acogisteis no como palabra humana, sino como lo que es en verdad, palabra divina que actúa eficazmente en vosotros los creyentes. Pues, hermanos, os habéis hecho imitadores de las iglesias de Dios que están en Judea, en Cristo Jesús, puesto que habéis sufrido también de vuestros compatriotas lo mismo que ellos han sufrido de los judíos. Estos son los que mataron al Señor Jesús y a los profetas, y también a nosotros nos han perseguido, y así no solo no agradan a Dios, sino que se hacen enemigos de todos los hombres, al impedir que prediquemos a los gentiles para que se salven, y así están siempre colmando la medida de sus pecados. Pero la ira contra ellos ha llegado al límite. Palabra de Dios. Pues yo pienso que todos nosotros tenemos un territorio muy delicado con la omisión. Y es más, muchas veces en los católicos no está claro qué es omisión y la dimensión que esto tiene. Y precisamente la palabra omisión quiere decir ignorar el Espíritu Santo, nada menos que eso. Porque el Espíritu Santo que se nos ha sido dado es un espíritu que nos lleva a testificar la razón de nuestra esperanza. Y la razón de nuestra esperanza es Cristo y son sus promesas. Y por lo tanto, la palabra dice que si yo me encuentro un hermano que está en pecado mortal y no lo exhorto, cargo con sus pecados. O sea que el día que esté frente al Señor, los pecados de esa persona a quien yo no exhorté, cuando el Señor la colocó frente a mí, caen sobre mí. Es lo que le sucede a un sacerdote que está en pecado y viviendo mal y te vas a confesar con él y de pronto te dice, ay, pero no te preocupes, si eso no, el Señor nos conoce así como somos de pecadores, no le pongas mucho cuidado a eso. Pues Él carga con los pecados de aquella persona a quien le incitó a continuar en su pecado, haciéndole creer que Dios entiende ese pecado y que no tiene que preocuparse con dejarlo, ¿no? Porque es como dice el refrán, la miseria busca compañía. Entonces, uno encuentra muy normalmente en la iglesia católicos que viven así, que siempre dicen, no seas tan duro contigo mismo, el Señor nos ama así como somos, no seas radical, no te vuelvas fanático. Y ese es un lenguaje de omisión muy común, porque es como la omisión de una cultura católica, que no tiene nada que ver con una espiritualidad católica. Hay mucha gente que vive la religión, pero no vive la espiritualidad. Y entonces hay mucha gente religiosa. Es como mucha gente en muchas partes del mundo, lejos de América, me dicen, ay, qué bueno para ustedes que tienen tanta fe en Latinoamérica, ¿no? Y yo les digo, pues no se vayan a equivocar de a mucho con eso. Y la prueba está que ahora con la pandemia salió la evidencia, porque cuando ya comenzaron a abrirse las iglesias de nuevo, la mitad de la gente no regresó, de esa masa de gente que había, que nunca me impresionó a mí, porque cuando yo regresé a la iglesia y comencé a recorrerme todo el continente, de Canadá hasta Argentina, me lo he recorrido todo, con excepción de las Guyanas, es el único sitio donde no he ido, pero todo lo demás lo he recorrido en estos 23 años. Y yo siempre tuve en mi corazón
un escepticismo sobre la realidad de esas masas de gente en la iglesia. Yo decía, si pasa algo bien fuerte, ¿esta gente se quedará? Pues pasó, porque la pandemia fue una prueba. Ahora, la mitad regresaron. Y yo digo, ¿quién es la otra mitad que no regresó? Pues los tibios que se enfriaron, ¿no? Eso es lo que es. Y para regresar a esos tibios otra vez se toma un milagro, porque esa gente se enfrió. Y no tenían raíces en la fe. No estaban en la iglesia porque amaban a Dios. Estaban en la iglesia porque era una cultura católica, una tradición, algo que hacían, ¿no? Y era lo mismo para ellos, ir a la iglesia que ir al gimnasio, que ir a visitar a la abuela, todo era lo mismo, ¿no? Es una actividad más que se tiene por cultura, por costumbre, por hábito. Entonces es un hábito ir a misa el domingo, es un hábito en Cuaresma confesarse, es un hábito celebrar la Navidad, pero son hábitos, es un hábito como casarse en la iglesia, bautizar un niño. Son hábitos, son costumbres, son culturas, pero el espíritu no está ahí, porque entonces una vez que se sale del atrio de la iglesia, se entra en el mundo y la iglesia no existe en el mundo, solamente existe en el templo, ¿no? Y lo que sucede con la iglesia, todo sucede en el templo, pero no en el hogar, ni en el mundo, ni en ninguna otra parte. Así de que podríamos decir, sin ninguna duda, de que son personas que tienen una doble vida. Y precisamente una prueba grande los tumba, porque no tienen raíces en la verdad, tienen raíces en la cultura y la cultura se desvanece fácilmente. La prueba está que una persona de una cultura tal se viene a vivir a otra cultura y con el tiempo se da uno cuenta que esa nueva cultura lo consume y lo transforma en otra cultura. Porque las culturas no tienen muchas raíces, ¿no? Es decir, tienen una influencia, pero pueden cambiar. En cambio, cuando uno tiene espiritualidad, la espiritualidad lo lleva a vivir la verdad. Por eso es que un catolicismo cultural es un catolicismo netamente de omisión. Porque una persona que es católica por cultura no tiene el valor de decir la verdad cuando necesita decirle. Por eso encuentro uno muchos padres de familia que nunca exhortan a sus hijos porque tienen miedo de perder su amistad o de que los hijos los odien o los desprecien o los consideren que están locos o que son fanáticos. Entonces no les dicen la verdad y se guardan la verdad, la omiten y los hijos se pierden muchas veces, ¿no? Porque el sitio más importante donde debían haber sido exhortados fue en su hogar y no lo recibieron. Ahora, con esto no queremos decir que debemos estar descargándoles el libro, la ley a la gente todo el tiempo, porque cuando una persona ya es un adulto, uno tiene la responsabilidad de exhortarlo una vez, ¿no? Y ya de ahí en adelante, si esa persona pregunta algo o si se presenta espontáneamente una oportunidad de volver a reforzar esa verdad, se hace. Pero no está uno constantemente recordándoles esa verdad, porque eso ya se sale de los parámetros del amor y la caridad y además de la misma verdad, porque la verdad no se defiende, la verdad se testifica, ¿no? Yo no tengo que dar explicaciones por qué es pecado matar. Yo digo, es pecado matar, es un pecado y es se atenta contra Dios y contra el prójimo. ¿Ya? ¿Qué otra explicación hay que decir, ¿no? Que hay que dar? Ninguna, esa es la verdad, ¿no? Entonces, el pecado de omisión tiene que ver con nuestra conversión del corazón. Ahí es donde nace la omisión. ¿Cuán convertidos estamos? Y la palabra conversión es una palabra que hay que tomarla con mucho cuidado, porque hay gente que me dice a mí, por ejemplo, gente que conoce mi historia, y me dicen, en qué fecha fue que te convertiste? Y entonces yo corrijo, digo, no, en qué fecha fue que comencé a convertirme? Eso es diferente, porque nosotros vivimos una conversión diaria. Yo no puedo dármelas de seguro porque el Señor se me apareció, entonces ya estoy seguro de que voy bien hasta que me muera. No, a mí me toca levantarme todos los días a luchar contra las tentaciones, contra mis debilidades,
contra todo lo que se me presenta en el día a día en mi vida. Por eso San Pablo mismo dice, no te las des de seguro porque el diablo te va a tumbar, ¿no? Entonces uno siempre tiene que estar vigilante y tiene que estar consciente de los débiles que somos, de la cantidad de avenidas, de abismos, de puertas que hay hacia el mal, hacia la perdición eterna. Precisamente algo que el Señor me mostró, que siempre me preocupa y lo mantengo muy presente, es los 7 pecados capitales y la forma en que esos 7 pecados capitales están presentes en nuestra vida. Si ustedes miran con cuidado los 7 pecados capitales, se podrán dar cuenta cuáles han estado muy activos en sus vidas. Y el Señor me mostró que cada pecado capital es una legión de demonios. Y ellos están encargados de combatir la ley de Dios. Y por eso siempre están presentes en una batalla contra nosotros. Miren ustedes lo fácil que entra la ira, la gula. Todo esto entra en una forma que realmente ni nos damos cuenta a veces. Cuando menos pensamos ya estamos en ella, ¿no? Porque son espíritus. Ustedes saben que hay algo muy importante que debemos tener claro sobre la demonología. Y es, los espíritus del mal son cuerpos intelectuales, no son físicos. ¿Cómo actúan? Actúan a través de nuestro intelecto, a través de nuestros instintos, sentidos, razón, emociones, sentimientos, pensamientos, intenciones, a través de nuestras debilidades que las conocen todas. Y entonces actúan en una forma tan increíblemente subliminal que nosotros no nos damos cuenta que es otro el que está actuando, sino que sentimos que soy yo. Pero no soy yo necesariamente, aunque se convierte en yo si yo le doy el sí a esa tentación. Entonces ya es mía, ya estoy en unión, ya estoy en comunión con el demonio. Pero inicialmente, yo le pongo un ejemplo a la gente muy básico y ya para mí muy clásico porque siempre lo uso. Y es que cuando usted se acuesta en paz y entrega el día al Señor en oración, y al otro día se levanta y está abrumado, con un corazón pesado y se siente raro, yo digo, ojo, porque lo que está sucediendo es que tiene un visitante. Entonces, asegúrese de no dar un paso antes de que lo exorcice, porque ese visitante lo puede acompañar todo el día y le puede hacer mucho daño en todo, porque lo lleva a vivir el día con un corazón pesado, un corazón lleno de presentimientos raros, de sentimientos extraños, de sensación de que algo malo está pasando, algo malo va a pasar, porque esa es la presencia del demonio. El demonio viene a robarnos la paz, viene a robarnos la esperanza, el gozo. Entonces nos convertimos en una persona abrumada, deprimida, confundida, angustiada. Ese es el diablo. Ese es el diablo. Póngale la firma, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno? Tiene que exorcizarlo. No puede caminar así. Yo inmediatamente exorcizo esa presencia, porque yo sé que no tiene por qué estar ahí. Yo no tengo por qué estar abrumado, yo no tengo por qué estar preocupado, yo no tengo por qué estar así. Entonces, si estoy así, hay un visitante y yo comienzo a sacarlo hasta que quede en paz. Cuando quedo en paz, ya me voy. De repente vuelven a entrar durante el día. Trata de entrar, porque no conciben que yo los haya descubierto, ¿no? Y vuelven, porque así son. El malo, ¿no? El malo es así. Yo le digo a la gente, miren, no se olviden de algo muy importante. El diablo es 100% malo. O sea, usted nunca encontrará un demonio que es 80% malo, ¿no? Siempre es 100%. Para combatir 100% malo necesitamos 100% bueno. Nosotros nunca seremos 100% si no tenemos a Cristo. De la única manera que tenemos 100% es si tenemos la vida. Porque lo único que derrota la muerte es la vida. Y para poder derrotar la oscuridad de Satanás, que es la muerte, yo tengo que estar vivo. ¿Y cómo puedo estar vivo? Tengo que tener a Jesús en mí. Por eso, cuando San Pablo dice, ya no soy yo el que vive, sino Cristo el que vive en mí,
Esto es muy fuerte, muy poderoso, porque es lo que tenemos que hacer todos nosotros, de asegurarnos de que tenemos vida y vida en abundancia, y eso derrota las tinieblas, porque las tinieblas son la muerte y no resisten la vida, porque la vida es luz, y la luz quema las tinieblas, no las resisten. Entonces es importantísimo tener la vida de Jesucristo en nuestro corazón para combatir las tinieblas, además de que para tener el discernimiento de espíritus y darnos cuenta cuándo es un espíritu del mal el que está en mi corazón, por lo cual estoy deprimido, asustado, con presentimientos. Para eso se necesita tener vida, porque entonces esa vida en mí, que es Cristo en mí, es el que me da la luz, la claridad, el discernimiento para derrotar lo que no es de Él, para derrotar lo que es tinieblas. Y sabemos que nosotros vivimos en el mundo de las tinieblas. Hay personas que no tienen eso muy concebido. Cuando yo digo personas, estoy hablando del pueblo de Dios, estoy hablando de nosotros, estoy hablando de la iglesia. Porque la gente que no conoce a Dios, pues de por sí está en las tinieblas en una forma agobiadora, porque no pueden defenderse, ¿no? Obviamente que en la justicia de Dios ellos serán juzgados de otra manera, porque a ellos no se les dio lo que nos dieron a nosotros. Nosotros sí tenemos una responsabilidad con las verdades que nos han sido reveladas. Pero el Evangelio es muy claro con relación a el destierro. Sabemos que estamos desterrados. Lo que sucede es que el demonio nos quiere acomodar en este mundo material y nos quiere hacer pensar que este es como un paraíso, ¿no? Por eso la gente sueña con tener la realización de su vida en el mundo terrenal, lo cual no es posible. La prueba está que la Virgen de Lourdes a Bernardita le dijo: yo te prometo felicidad en el cielo, no en la tierra. Y esto es algo importante de entender, porque en el mismo Fátima la Virgen le dice a los pastorcitos que se va a llevar a 2 de ellos muy pronto y que Lucía viviría hasta la ancianidad, y cuando ella muriera comenzaría la gran oscuridad espiritual en el mundo. Pero den cuenta que ella está hablando de salvarlos del mundo, o sea, de sacarlos de acá. O sea, no, la Virgen no está diciendo: los voy a cuidar, me voy a asegurar que tengan muy buena vida, que les vaya muy bien, que todo les salga en orden. Jamás el cielo habla así sobre la tierra, nunca. Miren, en el Evangelio vemos a Jesús hablar y todo lo que Él dice es sobre la vida eterna, todo. Las parábolas que usa, los ejemplos, todo lo que Él enseña es acerca de la vida eterna. Y siempre llamándonos a colocar nuestra mirada en la trascendencia de la eternidad. La prueba está que en el juicio ante Pilato, lo primero que dice Él es: tú lo has dicho, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, los ángeles vendrían a rescatarme. Y ahí está la respuesta muy clara del cuidado que tenemos que tener de no plantar nuestras esperanzas en este mundo. Que no tengamos raíces acá, que no acampemos acá, porque somos peregrinos, vamos de paso, estamos en un territorio del enemigo. El mismo Jesús nos reveló que el príncipe de este mundo se llama Satanás. El mismo Satanás en las tentaciones en el desierto a Jesús le mostró todos los reinos de la tierra desde una montaña y le dijo: si te postras y me adoras te lo doy, porque todo esto me ha sido dado a mí. Por eso es que es absurdo cuando el católico se preocupa de lo que el diablo está haciendo en este mundo, cuando ¿qué más va a hacer el diablo en este mundo que querer gobernarlo si es su territorio? Pues es obvio que eso es lo que hace. Por eso esa no debe ser nuestra preocupación. Nuestra preocupación como hijos de Dios es reconocer dónde estamos. Porque si reconocemos dónde estamos, la omisión se debilita y podemos testificar la verdad con seguridad, sin miedo.
porque sabemos que estamos en el destierro entre gente ciega, sorda y muda al mundo espiritual, y nosotros nos convertimos en el parlante de Dios para que esta gente pueda oír, pueda ver, pueda entender lo que está sucediendo acá. Hay algo que yo aprendí en mi experiencia de encuentro con el Señor la primera vez, y fue que cuando llegamos al momento de la muerte, que es algo como lo que me sucedió a mí, aunque yo nunca supe si yo viví eso en el cuerpo, fuera del cuerpo, si morí o no morí, regresé, eso nunca lo sabré hasta que me encuentre con el Señor otra vez al final, pero eso no importa, porque lo que importa es la conclusión de eso, es que yo regresé a la iglesia y el Señor me sacó de la oscuridad. Eso es lo más importante. Pero lo que yo entendí fue esto: cuando nosotros comenzamos a salir de este cuerpo, el alma comienza a salir, todo ser humano, sin importar quién es, el indígena en la selva, cualquier ser humano, todo ser humano entra en la plenitud de la verdad antes de desprenderse el alma del cuerpo. Es una iluminación de la conciencia, eso es lo que es, y tiene la oportunidad de ver toda la verdad, y tiene la oportunidad de arrepentirse, todo ser humano. Sorpresivamente hay personas que no se arrepienten y que continúan en la oscuridad del corazón, y a pesar de ver la verdad se rebelan contra Dios y se van a la oscuridad eterna. Eso es incomprensible para nosotros, pero yo lo he visto con mis propios ojos, de que el infierno tiene mucha gente, ¿sí? Entonces, la única razón es que el ser humano rechaza a Dios. No sé si ustedes alguna vez han conocido personas que no tienen amor, nada de amor, y no les interesa el amor los molesta, los incomoda. Hay gente así, yo he conocido, a mí me tocó conocer en la selva, la guerrilla, cuando asesinaban a la gente, cuando me torturaban a mí, y yo veía que no tenían absolutamente nada de amor y eran malos, ¿no? Eran malos. Y yo nunca había conocido gente mala en persona, ¿no? Es más, no creía que existían personas malas, no creía, hasta que los conocí y me di cuenta que sí. Y después, con la visión del infierno, me doy cuenta toda la gente que hay mala, gente que se demoniza, gente que rechaza el amor, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando estamos saliendo del cuerpo, ya cuando el alma se desprende de la carne, queda en la justicia de Dios, porque hasta que estemos en la carne, estamos en la gracia, que quiere decir, yo puedo arrepentirme y cambiar durante esta vida, y el Señor me hace nuevo si yo cambio, me perdona, se olvida de todos nuestros pecados y nos hace criaturas nuevas, que es precisamente Cristo. El bautismo hace eso, es un exorcismo, pero también la reconciliación con Dios cuando caemos. Pero una vez que el alma se desprende del cuerpo, entra en la justicia eterna y el alma queda definida eternamente. Ahora, hay personas que entran en la misericordia de Dios, y aunque no estaban preparadas para entrar a la gloria de Dios, por la misericordia se salvan y quedan en el purgatorio, que esto tiene que ver con muchas cosas, entre esas algo que el ángel guardián me enseñó, que lo llamó la economía del alma. Si ustedes quieren profundizar un poco en eso, en mi página web, en YouTube, ahí busquen Economía del Alma, y tengo varias conferencias sobre eso, porque es pues muy detallado, muy largo, ahorita no lo podría tocar. La recomendación que les doy es que nunca entren a YouTube directamente y con mi nombre, sino que entren por mi página a YouTube, porque entonces entran a mi página de YouTube, porque lo demás es un desorden horrible. Entonces, la economía del alma tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, nosotros pertenecemos a una familia, y no solamente de sangre, sino una familia espiritual. Venimos en ramas de ese árbol, y entonces hay bendiciones en esas ramas,
Por ejemplo, en una oportunidad estaba en San Giovanni Rotondo, ahí donde el Padre Pío, y en esa época todavía no estaba exhibido su cuerpo, y abajo de la iglesia estaba su féretro y se reunían todos los capuchinos a rezar el rosario a las 6 de la tarde, y varias veces estuve yo ahí. Y después lo dejaban a uno caminar por el lado del ataúd y tocarlo y ya. Entonces, en una oportunidad de esas, tuve una experiencia con el Padre Pío donde él me mostró que en mi familia habían bendiciones franciscanas. Y me pude ver en un balcón de mi pueblo a la edad de 8 años, mirando hacia abajo un entierro, un funeral. Y el ataúd lo llevaban 4 frailes franciscanos y atrás venían unas clarisas franciscanas y la familia, y eran primos hermanos de mi papá. Era una familia de 18 hijos, de los cuales habían 9 que eran religiosos y sacerdotes. Entonces, ahí me muestra, en esos tiempos, los niños no podíamos ir a funerales, ¿no? Y no podíamos participar, por eso yo estaba en un balcón. Y mi pueblo es en una montaña arriba y las calles son como abismos hacia abajo, y ese funeral iba subiendo por una loma terrible y yo estaba en un balcón mirando hacia la loma. Pero pasando por el ataúd del Padre Pío, él me trajo esa imagen de esa calle, de ese funeral, de ese momento de mi vida, y me mostró las bendiciones que habían de los franciscanos en mi familia. Y ahí entendí por qué mi padre espiritual es un franciscano, y todo tiene que ver con eso, ¿no? Por ejemplo, en Croacia tengo una misión inmensa de muchos años, porque han traducido como 5 libros míos al croata, y cada que voy me recorro hasta 20 ciudades, y es un país de apenas 4 millones de habitantes. Sin embargo, la gran mayoría de las invitaciones que tengo allá son franciscanos. Y todo eso tiene un sentido, ¿no? Es una economía, que es lo que me mostró el ángel. Y cada uno de nosotros vive en una economía espiritual. Sí, ahí, en el momento de la muerte, cuando estamos saliendo del cuerpo, toda esa economía se hace presente y viene ese apoyo de oración, de tantas cosas. El mismo Padre Pío, y seguramente ustedes habrán leído eso en su historia, revela cómo un día estaba haciendo una oración por sus antepasados y el Señor le reveló que esa oración era la que había salvado a su bisabuela o tatarabuela. O sea, una oración en el futuro estaba testificando de algo que pasó allá, que ya había pasado. Son misterios insondables, pero esa es la economía del alma que ocurre en el eterno presente de Dios, que no tiene nada que ver con el tiempo nuestro. Y entonces, lo que sucede en el momento que salimos del cuerpo es que salimos a las tinieblas, porque estamos en las tinieblas. Si nosotros pudiéramos ver dónde estamos, moriríamos del susto instantáneamente, porque estamos en el mundo caído y estamos llenos de espíritus del mal, parecen nubes. Cuando usted sale de este cuerpo, ya no lo alumbran los astros, ya no lo alumbra esta luz que la ciencia nos da. Entra en la oscuridad total. Entonces, por eso se dice que la batalla más importante para la cual nos debemos preparar es para el momento de la muerte. Miren ustedes esta oración de la sangre de Cristo de Santo Tomás de Aquino, como dice: a la hora de mi muerte, llámame, del enemigo malo defiende, no permitas que me aparte de ti. Y todo esto tiene que ver con ese momento, ¿no? Con esa batalla. Y hay que estar conscientes de que el demonio y la oscuridad viene a hacernos creer que quedamos en las tinieblas. Pero resulta que dependiendo del crecimiento espiritual en el que uno muere, entonces así se puede defender. Así que en el momento de la muerte aparecen las tinieblas. Y la primera tentación, los demonios: no saldrás de acá, aquí quedaste. Pero sale el corazón que tiene a Dios y comienza a abrirse y tiene luz y se va saliendo de las tinieblas y se va elevando hacia Dios, porque tiene la fuerza en su corazón. Y por eso les voy a dar un ejemplo de lo que es la Eucaristía con relación al momento de la muerte. La palabra de Dios nos dice: allí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón.
Entonces, ¿hacia dónde se va el alma en el momento de la muerte? Hacia donde tenemos nuestro tesoro. Por eso, personas que están muy apegadas a la vida terrenal y a las criaturas y a sus cosas materiales, allá se van, ¿no? Se van hacia donde está el apego. Y por eso muchas almas sufren mucho para poderse desprender de este mundo. Si son gente buena, y el Señor por misericordia les dio la salvación, pues tienen un purgatorio muy complicado porque continúan viviendo una vida terrenal sin poder participar. Y eso es una tortura espantosa porque quieren comunicarse, nadie los oye, nadie los ve, y eso para el alma es algo terrible, ¿no? Entonces, la razón por la cual uno debe entender con claridad desde ahora que todo lo que hacemos con las criaturas humanas, con el mundo material, con nuestros deseos, con nuestros proyectos, lo tenemos que hacer sin apegos. O sea, tenemos que hacerlo como buenos administradores. Un buen administrador es el que todo lo vive con la conciencia de que todo le pertenece a Dios. Tanto las criaturas como el mundo material, como mis ideas, como mis deseos le pertenecen a Dios, lo tengo en Él viven. Entonces, aquí hay algo importante sobre dónde está mi tesoro. Una de las gracias más grandes que recibimos nosotros como católicos es la adoración al Santísimo. Cuando yo comencé a regresar a la iglesia, yo no entendía nada sobre la adoración al Santísimo. Lo descubrí porque en una iglesia donde yo iba en Los Ángeles había como una capilla al lado y allá estaba expuesto el Santísimo y la gente se postraba, se arrodillaba allá y yo no sabía qué estaban haciendo. Poco a poco entendí, descubrí qué era, y el Señor me mostró con claridad cómo era de importante la adoración al Santísimo para especialmente liberarnos de la idolatría, para limpiarnos de este mundo, para que nosotros estemos adorando al Dios verdadero, para que estemos bajo la luz que brilla desde lo alto, el sol que brilla en la eternidad, que es esa hostia expuesta. Y entonces, cuando el alma se acostumbra a hacer eso, esa Eucaristía se convierte en su tesoro, en su hogar, se convierte en su luz, en su sol. Y cuando el alma se desprende del cuerpo, se va directo para allá, ¿sí? Por eso, cuando usted tiene la oportunidad de tener una parroquia, yo no la tengo sino por muy corto tiempo en el año, porque yo viajo todo el tiempo. Pero cuando usted tiene una parroquia, en el caso mío, el oratorio más importante es el oratorio de mi comunidad, que es la Casa Madre de la Misión en Bogotá. Ahí tenemos el oratorio. Entonces todas mis oraciones las coloco a los pies de ese oratorio, siempre. Pero entonces, digamos, usted tiene su parroquia y al sagrario de su parroquia usted le lleva toda su vida, siempre. Todas sus oraciones, toda su vida están a los pies de ese sagrario. Cuando usted muera, su alma se va directamente al sagrario. ¿Y qué sucede? Pues llega directamente a la presencia del Señor. Pero esa era su casa ya, ese era su tesoro, ese era su verdadero tesoro. La diferencia entre el que se va a un tesoro terrenal, que son criaturas humanas, el mundo material, a la que se va donde Jesús, a donde está el Señor, es enorme, porque usted cuando se va a la Eucaristía como su tesoro, se va hacia la luz, no queda en las tinieblas, porque eso es la luz, esa es la luz, y por eso cada día debemos buscar estar más y más cerca a la Eucaristía y sobre todo tener en cuenta la fuerza y el poder que hay de la adoración al Santísimo y entender algo. No todo el mundo tiene la bendición de tener una capilla de adoración perpetua, un lugar donde expone el Santísimo, pero no importa, porque si usted viene a visitar al Señor al Sagrario, es igual
es lo mismo. Ahí está Jesús. Y ahí está la Eucaristía, y está ese pan de vida, y esa es la casa espiritual nuestra. Así de que no importa. Claro está que ayuda mucho el Santísimo expuesto, porque nosotros somos seres del mundo material, y esa presencia física de esa hostia expuesta ante nosotros nos ayuda muchísimo. Pero uno puede espiritualizarse aún más y también vivir esa experiencia con el Señor en el sagrario, aunque no esté expuesto. Pero es definitivamente importante tener eso claro, porque entonces todo esto contribuye a que nosotros nunca nos dejemos atrapar por el demonio de la omisión. La omisión es muy peligrosa, porque la omisión nos cohíbe. La omisión es vanidad también, porque no queremos exponernos ante los demás, eso es vanidad. Cuando hablamos de la timidez, si usted mira espiritualmente la timidez, se va a dar cuenta en conclusión que es vanidad. Porque la timidez es miedo a cometer errores, miedo a quedar expuesto, miedo a no hacer las cosas bien, miedo a esto, miedo a aquello, y el miedo tiene un origen en la vanidad, ¿no? Porque es miedo a que me vaya mal, ¿no? Miedo a que no me vaya bien, obvio. Todo esto viene de la vanidad, del amor propio. Entonces, la omisión tiene raíces en el amor propio. La omisión tiene raíces en la vanidad. La omisión tiene raíces en la timidez religiosa. Y por eso todo eso hay que combatirlo. Yo no puedo dejarme abrumar y superar por la vanidad, por el miedo, por la incertidumbre que me causa el decir la verdad. Porque la verdad es tan poderosa que nos hace temblar. Y por eso cuando nos toca testificarla, porque una cosa es asumir la verdad, creer en ella, y otra cosa es testificarla. Son dos cosas diferentes. Porque yo puedo asumir todo en mi corazón, creer todo en mi corazón, pero soy capaz de decirlo desde los tejados, gritarlo. Soy capaz de eso, soy capaz de morir por eso. Este es otro paso. Pero precisamente la omisión se tiene que derrotar venciendo el miedo a la muerte. Nada menos que eso. Ustedes saben la historia de los santos. Aquí nada menos en España tienen ustedes un tesoro con los mártires de la guerra civil. Y se dan cuenta, saben la historia de esas monjitas de la Visitación, mártires que una de ellas se hizo la muerte y se escapó, pero luego se dio cuenta de lo que había hecho y volvió para que la mataran, ¿no? No sé si conocen ese testimonio, es de las hermanas de la Visitación aquí en España. Es un testimonio poderosísimo. Y al mismo tiempo nos damos cuenta que esos mártires que ustedes tienen de la guerra civil eran mártires que no omitieron. Sí, a ellos les pidieron que negaran a Cristo y ninguno lo negó, y a todos los mataron, ¿no? Y tenían pistolas en la cabeza. Y así es en Croacia, así es en Polonia, en muchos sitios, en México con los cristeros, en muchos sitios en el mundo donde se ha dado la vida por Cristo. Y ni hablar en el Medio Oriente en los tiempos del principio de la Iglesia y en Roma. Y bueno, el caso es que la realidad espiritual nuestra, como batalla espiritual que nos lleva a superar la omisión, es el atrevernos a morir por la verdad. El que tengamos corazón de mártir. Se necesita tener un corazón de mártir para tener esa fortaleza de testificar la verdad. Un padre de familia, ¿cómo se martiriza? Con sus hijos. Pues no teniendo temor a que los hijos lo abandonen, lo rechacen, lo consideren loco. Ese es un tipo de martirio, ¿no? Pero lo hace porque está seguro que es lo mejor para todos, porque está hablando y testificando de Dios, porque está haciendo lo que tiene que hacer. Y eso es lo que nos corresponde a todos nosotros hacer con nuestra fe en Jesucristo, es asegurarnos de que somos un testimonio que no tiene miedo. Un testimonio que muere por la verdad. Ahí es cuando termina la omisión. La omisión, ¿cuándo termina?
con un corazón mártir. Ahí termina la omisión, porque yo estoy dispuesto a morir por la verdad. Yo estoy dispuesto a que la verdad puede causarme el efecto que quiera, pero la voy a decir y la voy a vivir y nadie me la puede cambiar, porque esa es mi verdad y yo camino con ella. Ahí termina la omisión, pero cuando la omisión tiene negocios, entonces aquí puedo decir, aquí no, por conveniencia, porque aquí no puedo decir eso porque entonces pierdo todo lo que tengo acá. Y si digo eso acá, de pronto cierro una cantidad de puertas que son importantes para mi vida. Cuando hay situaciones así, pues se vive en omisión, simplemente. Ese es un estado de omisión, porque cuando superamos la omisión ya no hay posibilidades de que yo no testifique la verdad en todo momento, con todo el mundo, por todas las razones. Y esto debe estar absolutamente claro. Tenemos que tener una conciencia limpia de omisión, porque de lo contrario no tenemos libertad. No tenemos libertad. Una persona que tenga una gota de omisión en su corazón tiene una gota de prisión. Esas son cadenas y uno no puede estar encadenado. Usted nunca verá que pueda volar un pájaro que está amarrado, ¿no? Uno tiene que tener las alas libres para poder volar. No puede tener ninguna amarra, ninguna atadura. Tiene que estar libre. Es de la única manera que puede estar libre de la omisión. Pues voy a terminar con una lectura y les voy a leer del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, desde el versículo 1. Dice: en aquella ocasión se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién piensas que es el mayor en el reino de los cielos? Entonces llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: en verdad os digo, si no os convertís y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pues todo el que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Pero al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgasen al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hundieran en el fondo del mar. Ay del mundo por los escándalos. Es inevitable que vengan los escándalos. Sin embargo, ay del hombre por cuya culpa se produce el escándalo. Si tu mano o tu pie te escandaliza, córtatelo y arrójalo lejos de ti. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que con las dos manos o los dos pies ser arrojado al fuego eterno. Y si tu ojo te escandaliza, arráncatelo y tíralo lejos de ti. Más te vale entrar tuerto en la vida que con los dos ojos ser arrojado al fuego del infierno. Guardaos de despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos están viendo siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué os parece? Si a un hombre que tiene 100 ovejas se le pierde una de ellas, ¿no dejará las 99 en el monte y saldrá a buscar la que se le había perdido? Y si llega a encontrarla, os aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que se habían perdido, que no se habían perdido. Del mismo modo, no es voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra de Dios. Pues realmente esta es una conclusión de todo lo que hemos hablado, porque está hablando el Señor con esa radicalidad con que debemos vivir la fe, que no podemos dar ningún lugar para violar la ley de Dios, para traicionar a Dios, para no vivir en gracia de Dios. Y eso es el fin de la omisión, porque la omisión se crea por el pecado, por la cobardía, porque nos falta valentía para ser de Dios, para testificar la verdad. Amén.